Creo que acá hay una serie de indicaciones que hacen que el ministro Dimitri Semache tenga responsabilidad muy clara en este asunto y creo que se merece la censura. Ahora nos vamos a ir a un enlace vía Zoom con Óscar Valdés, exministro del Interior y ex primer ministro, para hablar sobre esta sesión, esta moción de censura que se iba a ver el día de hoy en la mañana, pero que lo ha trasladado para la tarde de hoy. Van a colisionar con la exposición de este informe final sobre el presidente de la República de parte de la Comisión de Fiscalización. Bienvenido, señor Valdés, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, buenos días, señora Karina Novoa, gusto saludarla. Mucho gusto, después de mucho tiempo lo tenemos por aquí, por lo menos en mi programa. Le quería preguntar, ¿a usted le parece que el día de hoy parecen que hay los votos, pero todo se juega al final? Aquí hemos visto que se cambian los votos o no hay conversaciones, no sabemos. Pareciera que hay los votos, que hay una coincidencia para censurar al ministro del Interior. ¿Usted cree que hay los argumentos suficientes para censurarlo? Porque he escuchado varias versiones, ¿no? Él me parece que metió la pata al mentir y generar una controversia con el Ministerio Público, que no le pidieron seguir y que no decía claramente el seguimiento. Pero por otra parte dicen, él solamente tenía 2 días ahí y se le escapó, y qué iba a hacer el hombre. Entonces, usted desde su expertise, ¿qué cree? Yo creo que el error que ha cometido el ministro Dimitri Semache es un error inicial, es cierto, cuando él recién se estaba haciendo el cargo, pero apenas uno asume la cartera del Interior, uno recibe todo el informe de la coyuntura, tanto que le da el equipo de inteligencia, que en este caso es la DIGIMIN, y así también el comandante general de la policía, que se reúnen diariamente con el ministro. Apenas el ministro se hace cargo, al día siguiente tiene su primera reunión de la mañana con inteligencia y la siguiente con el comandante general de la Policía Nacional. Y él sabía que ese era un tema, una papa caliente que le habían dejado, y él supuestamente ha tenido que tomar las previsiones, sobre todo si habían una serie de indicativos de parte del Poder Judicial, que había que hacerle seguimiento, vigilancia, videovigilancia. Él sabía que había un peligro de fuga. Exitosa. Y él ha debido, con sus elementos de inteligencia y con la Policía Nacional, hacerle realmente impedir que este señor se fugue. Esa era su misión, salvo que, como mucha gente sospecha, él haya estado coludido en la fuga de este señor, que eso es lo que él tiene que demostrar que no es así. Ahora, él inicialmente dio una serie de versiones, de controversias, como bien lo señala usted, de los documentos que le habían emitido del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero con lo que le estoy diciendo, creo que él tiene plena responsabilidad en que este señor se haya fugado. Esa papa caliente no podía él dejarla pasar. Él tenía que desde que asumió, tomar control sobre eso, que era un tema prioritario, importante, salvo, repito, que como hay sospechas de que él haya estado de acuerdo en que esto sea encubierto, ¿no? Claro, las sospechas vienen, y yo también he tenido antes entrevistados que les decía que estas sospechas, hasta a mí me asaltaron las sospechas, porque ¿quién acepta un cargo bajo estas características donde el sobrino está fugado, Bruno Pacheco está fugado, y además ya se escuchaban los tambores de que en cualquier momento venía la prisión preventiva para Silva y que era ya prácticamente en cualquier momento se fugaba y se fugó. Era algo tan prioritario que era el asunto A1, que él tenía que echarle el primer vistazo y decirle a la policía antes de que el Ministerio Público ordene nada: usted hagan el trabajo de inteligencia y no se despeguen de este señor. Eso era lo correcto. Y es más, el señor, el ministro sí tenía seguridad del Estado a su lado, y que él desechó y descartó, ¿no? Entonces, creo que acá hay una serie de indicaciones que hacen que el ministro Dimitri Semache tenga responsabilidad muy clara en este asunto, y creo que se merece la censura.
independientemente de los descargos que él pueda hacer, que era nuevo, que recién entraba, eso en estas circunstancias no es válido. Él se ha hecho merecedor de una censura porque ha cometido un error grave, un error que no puede cometer un ministro del Interior, así ahí esté iniciando su periodo. Y después, el desenvolvimiento del ministro Semache, ¿cómo ha sido? Es decir, la Policía Nacional, él puede manipular a la Policía Nacional como para que no haga su trabajo. Me llama la atención porque he escuchado 1000 veces que cuando la Policía Nacional quiere atrapar a alguien, lo atrapa, y que se les haya escapado el exministro Silva simplemente por una casa que está al costado. Llegan, se equivocan de casa y después van a la casa del costado y encuentran todas las pertenencias de Silva. Yo creo que es una inocentada decir eso, ¿no? Porque definitivamente, como bien lo señala, la Policía Nacional y la Digimin tienen el expertise necesario como para hacer el seguimiento a una persona en estas condiciones y sobre todo para ubicarla. Yo creo que hasta ahora ya han debido ubicarlo al señor Silva. El señor Silva no es una persona pues, que tenga 100 domicilios, 200 o que esté transitando por todo el mundo. El señor Silva tenía unas residencias tanto en Puente Piedra, otra creo que en Lima, y que eso era de pleno conocimiento de la Digimin y de la Policía Nacional. Creo que el señor, si no se le captura hasta ahora ni a él, ni al señor Pacheco, ni al sobrino del presidente, yo creo que hay motivos realmente detrás de esto que están haciendo que estos señores no salgan a la luz porque pueden haber consecuencias fatales para el presidente de la República. Exitosa. Y ese motivo, ese enlace, esa piedra o esa coraza, ¿es el ministro del Interior? No solamente el ministro del Interior, porque también ahí debe haber alguien más implicado, porque no puede ser posible que el señor Pacheco se haya estado comunicando a través del Zoom con el Ministerio Público y que no se le haya podido determinar su ubicación. Hoy en día hay herramientas tecnológicas que permiten determinar de dónde está saliendo esa señal y ha podido ser ubicado. O sea, repito, hay serios indicios de que realmente acá hay colusión. Hay gente que está coludida con estos señores para que no se les capture. Y eso es muy claro y creo que es importante decirlo, que para que esto suceda tiene que estar involucrado hasta el más alto nivel del Estado. Muy bien. Entonces, ¿usted cree que sí se le debe censurar? Pero esto también nos lleva a otro problema, ¿no? Es que este sector es un sector bastante sensible y ya tenemos, creo que él sería el 5º ministro removido, viene el 6º, y cómo no hay ninguna política, ningún seguimiento a una política, porque con tanta remoción, ¿cómo quedamos todos los peruanos, la inseguridad y la solidez que se necesita en este ministerio? Sí, yo creo que los cambios acá están influyendo en que realmente el sector no tenga el desarrollo que debería tener en cuanto a combatir la inseguridad ciudadana y otros aspectos que no solamente, que otros aspectos que también ve el Ministerio del Interior, como es la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el sicariato y tantas otras cosas vinculadas a esto. Pero yo creo que, mire, independientemente de que han cambiado 5 ministros, de los 5 yo no he visto ninguno de ellos que haya tenido un plan concreto para llevar adelante el sector. En tanto a la seguridad ciudadana, la administración del sector interior, el tema de la Policía Nacional. No he visto un programa o hechos concretos que tengan los ministros que han entrado. Los ministros que han entrado desde el inicio a la deriva. O sea, no han sabido expresarle a la ciudadanía cuál era su intención, qué cosa es lo que iban a hacer con el sector. Quizás el ministro Dimitri Semache es el que más se acerca y algo ha mostrado, ¿no? Ha dicho vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero totalmente se descalifica con este tema que estamos tratando de la fuga del señor Silva, ¿no? Entonces creo que si sale lo del señor Semache y viene otro, habrá que exigirle que venga con un plan concreto y con planes realmente ya diseñados para resolver los diferentes problemas que afronta el sector interior. ¿Y qué le parece el nuevo viceministro de Defensa? El ministro Gavidia lo ha defendido y ha dicho que es un héroe de Chavín de Huántar.
¿Cuál es su perfil? ¿Qué le parece? ¿Qué indicadores tiene usted de él? Bueno, mire, yo lo he conocido al general Cabrera cuando él estaba en actividad, y realmente su desarrollo, su desenvolvimiento como oficial del ejército estaba muy bien catalogado, tenía prestigio dentro de los oficiales. Ahora desconozco esas denuncias que tiene de violación. De abuso sexual, no sé es verdad. cuántos se las hayan hecho. Desconozco. Lo que sí sé que de alguna manera él ya pasó a participar en la vida política, ha sido candidato al gobierno regional, me parece, de Arequipa, ha sido congresista de la República también por el partido del señor Tauro Humala, y creo que hoy día él tendrá que defenderse, él tendrá que decir, señor, lo que me están imputando es falso, pero que es un hombre que tiene experiencia en el sector defensa, yo creo que sí la tiene. Que es un hombre que ha trabajado en fuerzas especiales, también lo es, participó en Chavín de Guanta. Pero como le repito, ese tema de las denuncias que se le está atribuyendo, yo creo que él debería salir a explicarlas en lugar que salga el ministro, ¿no? Claro, pero delicadísimo, ¿no? Porque por más experiencia que tenga, por más Chavín de Guantar, por más que sea el espada de honor, si es que tiene una denuncia, además, no sé en qué grado está, hasta dónde ha ido, si se archivó, si no se archivó, pero si es que es un abusador sexual, pues no tiene espacio en el Estado. Se supone que nadie le debería dar cabida a una persona de esas características, pero yo no sé hasta dónde ha llegado esta denuncia. Quería preguntarle otra cosa, porque nosotros hablamos aquí en Exitosa al empezar el programa con César Landa, el canciller de la República, y ha salido una nueva alerta, porque no es la primera. Son varias veces que Estados Unidos nos hace estas recomendaciones, ¿no?, a sus connacionales. Entonces, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos reconsiderar los viajes al Perú por problemas de criminalidad y terrorismo. Bueno, son varias. ¿Por qué nos pasa esto a cada rato? Cuando usted era ministro, ¿hubo alertas similares? Porque yo recuerdo, a cada rato nos hacen este tipo de alertas. Algunas veces a nivel nacional, esta vez se centra en Loreto. Sí, mire, realmente el gobierno americano siempre lanza estas alertas apenas ve indicios de que puede haber inseguridad para los ciudadanos que vayan a visitar el Perú. Y no lo hace solamente con nuestro país, sino con todos los países de la región. Ahora, quienes somos también responsables de que esto suceda, somos nosotros mismos, que nos mostramos al mundo como si fuéramos un país totalmente convulsionado, como si fuéramos un país que realmente acá pues se mata en las calles, y es probable que hay, son hechos reales, pero hay otros países muy cercanos a nosotros que dan la noticia, pero la dan una sola vez y luego no aparece esa noticia. O sea, cumplen con dar la noticia, pero no a cada rato la retransmiten y la replican, y cosa que aparentemente hace pues que acá el Perú fuera un país totalmente inseguro, y que no lo es. Tenemos inseguridad ciudadana como la tiene Colombia, como la tiene Ecuador, como la tiene Chile hoy en día. Chile está convulsionado en el sur, por ejemplo, con los mapuches, no la zona de la Araucanía, pero sin embargo ellos sacan la noticia una vez y no la vuelven a sacar, ¿no? En cambio nosotros las damos todos los días, las repetimos, y los americanos son muy sensibles a eso. Son recontrasensibles y ahí automáticamente se le prende su luz ámbar, su luz roja, y sacan esos comunicados que usted menciona. Yo creo que eso daña mucho al turismo porque hay mucha gente que no va a venir. Creo que ahí el canciller tendría que también actuar, tendría que minimizar esto, tendría que conversar con su par americano, y también el ministro del MINCETUR, que tiene que proteger todo lo que es el turismo. Entonces creo que acá tiene que haber una actuación del gobierno en sí, pero sinceramente le digo que no veo una cohesión en el gabinete. En el gabinete solamente vemos 3 o 4 ministros que son los defensores del presidente y que solamente salen a aclarar la vida y milagro del presidente, pero no salen a hablarnos a nosotros de los problemas que afectan al Perú, como es la inseguridad ciudadana, la imagen internacional, ¿no?, el tema del turismo, cómo podemos incrementar, cómo podemos mejorar, el tema de la producción, el tema de la reactivación económica. Vemos un gabinete que está haciendo consejos de ministros descentralizados, que realmente lo único que son parecen discursos de plazuela pública, ¿no?, en las cuales pues todo el mundo se dedica a los incondicionales, a alabar al presidente. Y yo no creo y además
pierden su tiempo yendo a tantos sitios a estar sentados ahí a hablar 2 minutos, cuando ellos deberían estar haciendo gestión en sus ministerios y solucionando los problemas del sector. Muy bien, pero ¿y si nos vamos al otro lado, al que debería ser el contrapeso para este Ejecutivo que, según todos los especialistas, ya no importa si son de izquierda, derecha, centro, ya no importa de qué tipo de ideología, es un mal gestor? Si nos vamos al contrapeso que es el Congreso de la República, no hace mucho tampoco. Es decir, está en las mismas condiciones que el Ejecutivo. Completamente de acuerdo que el Congreso no es la solución. Y no es la solución porque esto que no ha permitido la reelección de los congresistas ha hecho que realmente cada Congreso que venga es peor que el anterior. Y la ciudadanía lo percibe claramente y la ciudadanía lo manifiesta. La aprobación que tiene el Congreso es muy baja y creo que es injusto para algunos congresistas que sí merecen estar ahí y que sí dan la talla, porque también hay que resaltar que hay contados, pero hay congresistas que sí dan la talla, pero lamentablemente es el sistema que tenemos de no reelección de congresistas, el tema de los partidos políticos, que realmente es un festín, se compran las curules, se compran las posiciones, y mientras no cambiemos eso, no va a mejorar el Congreso de la República. Y como en este caso, necesitamos un contrapeso, y ese contrapeso no existe. Ojalá que el día de hoy el Congreso comience censurando al ministro y el Congreso haga su papel. Pero mientras existan congresistas que ven sus intereses personales y que solamente se contentan con davias, esto no va a cambiar. Exitosa. ¿Y cuál es el camino que usted ve? Usted ha sido ministro, ha sido primer ministro, está en la política. ¿Cuál es el camino que ve? Porque hay un sector de la población que está harto, que dice que se vayan todos, pero ¿quién viene? ¿Cuál es el camino que podría usted avisorar? Creo que no. El tema de estas elecciones últimas nos demuestran que los peruanos no hemos elegido bien por ambos lados, tanto en el Congreso como al Ejecutivo. Constitucionalmente correspondiera solamente que si es el presidente vacado, censurado o separado del cargo, que continúe el Congreso hasta el año 26. Pero ya se dio el año 2000, se dio una ley en la cual se permitió que se fueran todos. Creo que la solución sería que se vayan todos y podamos nosotros hacer una selección, participar en unas elecciones generales que nos permitan elegir mejor y rectificar este tremendo error que tenemos. Y estos 12 meses, porque yo creo que hasta julio o hasta un poco de tiempo después recién vendrá una nueva elección, que creo que es un tiempo perdido. Y el Perú ya viene perdiendo muchos años y creo que estamos disminuyendo, estamos aumentando la pobreza. Hay gente que ya había pasado a clase media, está retornando a la pobreza y eso es lamentable. En un país tan rico, un país que tiene tantos recursos, ¿cómo puede ser posible que no hayamos aprovechado los altos precios del cobre, que estaban en 4.70 la libra, ahora está en 3.70, y hemos impedido que funcionen las bambas, hemos impedido que funcione Cuajone? Es un crimen. Ningún país del mundo se puede dañar a sí mismo, es dispararse a los pies. Los peruanos tenemos un país riquísimo, un país que está empobrecido por nuestra clase política y creo que merecemos tener unas elecciones generales y ojalá podamos elegir mejor. Muy bien. Y usted... Exitosa. Que ha sido militar y puede darme una mirada de lo que se está haciendo en términos del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa ha terminado siendo casi uno de los voceros del presidente de la República. Pero ¿cómo se va manejando el tema del Brain, de los cocaleros? Porque el Brain es una zona liberada y pareciera que nadie está tocando el tema de la cocaína y nosotros estamos exportando muchísimo. Y seguiremos exportando si es que no se toman las medidas, porque mire usted, los gobiernos del señor Alan García y el señor Ollantumala, había una política muy clara en cuanto a la erradicación de cultivos con el grupo Cora, erradicación de cultivos. Y a la par también habían las acciones militares en el Brain. Todo eso se pensó y se trabajó muchísimo en seguir la erradicación y hacer los cultivos alternativos. Esos cultivos alternativos
realmente nosotros lo empezamos a hacer en el BRAEN, llevamos al Estado al BRAEN, llevamos el Banco de la Nación, llevamos la Defensoría del Pueblo, llevamos una serie de instituciones y la idea era que el Estado vaya copando el BRAE, vaya posicionándose en el BRAE para ir retirando las bases militares que no pueden estar de por vida ahí, ¿no? Porque definitivamente se habla mucho de los tremendos gastos que se hacen en el BRAE y los resultados son bastante pobres, ¿no? Y por otro lado el narcotráfico sigue triunfando ahí, pero eso viene con una política general de la lucha antidrogas que no veo en estos ministros. Por ejemplo, en la época del señor Humala, nosotros trabajamos mucho sobre los IQF, ¿no? Los insumos químicos fiscalizados, que realmente pues eran como 66, creo que más de 30, perdón, y que solamente eran 4 o 5 que eran utilizados por el narcotráfico. Exitosa. Y si no llegan los insumos químicos al BRAE, no sale cocaína, solamente saldría hoja de coca. Pero nadie quiere atacar ese problema y ahí vuelvo atrás y le digo que no veo en los ministros una política antidroga. Vemos que el señor de vida hoy día, el señor Soberón, está pensando en que va a erradicar pues 1.000 hectáreas por año, ¿no? Voluntariamente de parte de los cocaleros. Y eso eso es una mentira, eso es engañarle a la población, eso es dorar la píldora. Estamos favoreciendo al narcotráfico. Lo que tenemos que retomar es la erradicación, tenemos que posicionar al Estado, tenemos que controlar los insumos químicos y tenemos que poner fin a este tema del narcotráfico, y el Estado tiene que dar muestras muy claras de una voluntad tremenda para combatir este flagelo, que lamentablemente no lo está haciendo. Muy bien, solamente un sí o no porque se me fue el tiempo. No es el momento de retirar las bases antiterroristas y antinarcóticos que hay en el BRAEN, porque se habló de eso, de retirarlas, pero usted me habla de una situación complicada todavía. No es el momento. Sí, yo pienso que no, eso tiene que ser muy paulatino conforme el Estado vaya posicionándose en el BRAE. Mientras no hay Estado ahí, tienen que estar las Fuerzas Armadas para hacer el control del narcotráfico. Y yo creo que esto debe reforzarse con una política muy clara en cuanto al control de insumos químicos, que ya se hizo el famoso software para poderlo controlar. Porque mire usted, desde el Callao con papeles iba hasta el BRAEN, iba la gasolina 84 en una época cuando no había ningún vehículo que usara gasolina 84 allí. Y así pasa con los otros insumos químicos. Las famosas caritas de control que se compraron no se posicionan, no se usan, y cuando se usan ya delatan dónde la van a colocar. Entonces creo que es un tema muy grueso y muy grande, que yo creo que no hay mucho tiempo para tratarlo ahora, pero yo creo que eso es algo que debe tomar por las astas el ministro del Interior que asuma, si es que censuran al señor Tim. Muy bien, muchísimas gracias a Óscar Valdés, ex ministro del Interior y ex primer ministro que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias.